Somos estudiantes de la Universidad del Atlántico de licenciatura en Educación Infantil. Hoy le hablaremos sobre los derechos a los alimentos y a quienes se les debe, de la asignatura Problemática del Contexto Familiar, presentado al profesor Joaquín Orozco y Carpeta. Derecho a los alimentos y a quienes se les debe. Los alimentos son una prestación a favor de ciertas personas que la ley impone a los padres, a los hijos y al cónyuge en ciertos casos. El artículo 411 del Código Civil nos dice a quiénes se deben los alimentos. Teniendo en cuenta lo expresado por este artículo, los alimentos se deben al cónyuge, a los hijos, ya sean matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, los hermanos legítimos, al cónyuge divorciado o separado, sin su culpa o a cargo del cónyuge culpable, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido reducida o revocada. En esta sentencia, la Corte declaró exequible el numeral 1 del artículo 411 del Código Civil, que también comprende en igualdad de condiciones a los integrantes de las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990 y además normas que lo modifiquen posteriormente en la sentencia 1033 del 2002 se volverían a declarar condicionalmente exequible el numeral 1 mencionado anteriormente, siempre y cuando se entienda que esta disposición es aplicable a los compañeros permanentes que forman una unión marital de. Respecto a los alimentos, la Corte Constitucional de su sentencia C-029 del 2009 se ha pronunciado de la siguiente manera: el derecho de alimento es aquel que asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. La obligación alimentaria se radica por la ley en cabeza de una persona que debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos, y tiene su sustento en el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia. Así, la obligación alimentaria se establece sobre tres condiciones fundamentales: la necesidad de beneficiario, la capacidad del obligado para brindar la asistencia prevista en la ley, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia, y el especial deber de solidaridad que existe entre uno y otro. Por otro lado, estos se dividen en los alimentos para menores y alimentos para mayores. Los primeros se encuentran regidos por el Código de la Infancia y la Adolescencia, mientras que los segundos se encuentran regidos por el Código Civil.